Hola chicos, pues el tema del día de hoy se trata de reducción de términos semejantes. La clase anterior nosotros estudiamos la reducción de términos semejantes tomando solamente en cuenta una literal y así hicimos la reducción de términos semejantes. Ahora vamos a involucrar más literales. Para facilitar la comprensión del siguiente tema, pues vamos a utilizar solamente dos literales para, bueno, entender el procedimiento. Este mismo concepto se va a extender a más literales, haciendo de la misma forma. Bien, vamos al tema y tenemos que conocer de una manera previa, pues, algunas propiedades importantes. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el orden de las expresiones algebraicas? Las expresiones algebraicas se pueden ordenar. Tenemos, digamos, dos criterios de ordenar expresiones algebraicas. Una, con respecto al orden del alfabeto, esto es porque tenemos literales, y la otra con respecto a un exponente que tenga una literal en cuestión. Siempre tenemos que elegir una literal para determinar el grado. Bueno, entonces aquí tenemos con respecto al orden del alfabeto. Tenemos siempre dos formas, una de manera creciente y la otra de forma decreciente. La forma creciente, tomando en cuenta del orden del alfabeto, es comenzar primero con A, B, C, D, así hasta la Z. Se dice que es creciente de acuerdo al orden alfabético. Comenzamos con la A y ascendemos terminando con Z. O bien de forma decreciente. La forma decreciente pues es digamos, la última letra, que es la Z, y así hasta llegar a la letra A. Ahora, con respecto al orden del exponente de una literal, pues se va a considerar de manera creciente si yo la literal, pues vamos a señalarla. Eh, Aquí X tiene un exponente 1, solamente que no se escribe el exponente. Con la pura presencia se entiende que el exponente es 1. Cosa contraria, pues se escribe el exponente adecuado, en este caso 2. Entonces, de manera creciente es 1 y le sigue 2, posteriormente 3, 4, 5, 6, 7, así. Esto es el grado de una literal. Esta es de segundo grado, esta X es de primer grado. También podemos ordenar de manera decreciente, es decir que tomamos el exponente más grande, en este caso, pues, como solamente tengo 2, el más grande es 2 y el que le sigue 1. Entonces es decreciente de acuerdo al orden numérico, de mayor a menor, y creciente de menor a mayor. Muy bien. También vamos a necesitar conocer algunas propiedades importantes de los números reales, como lo que es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa para la suma dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, que A más B es igual a que B más A. No se altera esta suma. También asimismo recordamos la propiedad asociativa. Es decir, que si yo tengo que hacer la suma de tres números de manera consecutiva o más números, yo puedo agrupar los dos primeros, es decir, hacer la suma de los dos primeros, y este resultado es sumado con el tercer número. Es igual que si yo sumo al primer número la suma de los otros dos, como este caso, B más C. Lo que está diciendo la operación es que si yo tengo que sumar tres números consecutivos, la suma solamente lo podemos hacer de 2 en 2 porque es una operación binaria, y pues podemos sumar los dos primeros, lo sumo al tercero, o sumo los dos últimos, se los sumo a un tercero. ¿Ok? Es lo que nos dice la propiedad asociativa cuando yo quiero sumar un tercer número. Como te repito, la suma es una operación binaria, solamente se puede hacer sumas de 2 en 2 por parejas. Ahora, la distributiva, en este caso tengo AX más BX.
X se denomina factor común. Es decir, que en ese término AX, A multiplica a la X y del mismo modo X multiplica a la A. No se escribe la operación por, puesto que las dos literales, las dos letras, así juntas, ya denota que se está multiplicando. Más BX es de la misma forma. Están juntas, indica multiplicación. Entonces, como ves que se repite la X, X es el factor común. Bueno, pues la propiedad distributiva dice que esto es igual, que asocio los coeficientes, digamos, no comunes, como es A y B, y esto es multiplicado por el factor común X. En este caso, X está a la derecha, pero es exactamente lo mismo si pongo el factor común a la izquierda, que multiplica a la suma de los no comunes. Muy bien. La otra propiedad es la propiedad de cerradura. La propiedad de cerradura lo que nos dice es que si yo tengo dos números reales, la suma también es un número real. Esto a nosotros nos permite, trabajar con toda seguridad que la operación es cerrada y no se va a salir del campo del que estamos definiendo, y en este caso el campo son los números reales. Si yo sumo reales, el resultado es un número real. Para entender un poquito más de lo que es la cerradura, te voy a poner el ejemplo que si yo tengo que sumar 2 conejos más 3 conejos, en total son 5 conejos. ¿Sí? Es decir, que si hago operaciones con cantidades de conejos, pues la suma tiene que ser conejos. Y no se va a salir de la especie de conejo. Muy bien. Ya que conocemos esas propiedades, que es las que vamos a ocupar para resolver nuestros términos semejantes, pues vamos a irnos a nuestro primer ejemplo. En ese ejemplo tengo x más y más y más x. Entonces, para resolverlo, yo tengo que hacer la reducción de términos semejantes y vamos a ir utilizando las propiedades. Es importante que lo hagamos de esta forma e ir justificando las operaciones, las propiedades que te había dicho en estos momentos anteriores. Entonces, subrayo x, x. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es, de acuerdo al orden del alfabeto, voy a escribir primero las x y posteriormente las y, cambiando precisamente el orden. Y conservo el signo que tiene a la izquierda. Aquí en este caso, la primera, la x, es positiva. Entonces escribo solamente x. Más la otra x. Muy bien, ahora voy a sumar con los restantes, que es y más y. Muy bien. Como cambié el orden de los sumandos, esto se llama, que es la propiedad conmutativa. Simplemente voy a poner así, conmutativa, no más conmutativa, ¿va? Tú en tu libreta, que tú tienes que andar reproduciendo esto, pues escribes completo, propiedad conmutativa. Yo por asuntos de espacio, pues no lo voy a hacer. Ahora, lo que sigue es asociar. Voy a asociar los términos que son semejantes. Entonces pongo entre paréntesis x más x, pongo más, este más siempre lo voy a poner, porque estoy aprendiendo, más paréntesis y más y. Observa que esta y es positiva porque este es más y. Entonces no pongo el signo, no pongo más y porque es un exceso de notación. Simplemente pongo y. Esa es la propiedad asociativa. ¿Sí? Es decir, que estoy reconociendo cuáles son los términos semejantes, los acerco, los que son semejantes, en este caso el que x, y, los separé visiblemente,
Posteriormente los asocio y enseguida lo que hago es poner adentro del paréntesis el coeficiente numérico. Es decir, que el coeficiente numérico de aquí es 1. No se ve el 1 porque se sobreentiende que es 1. ¿Ah? Más 1. Un error frecuente de esto es ponerle 0. No es 0. Si fuera 0, se le pondría aquí 0. Sería un factor 0. Pero no, aquí como no se ve, se sobreentiende que es el coeficiente numérico 1. Entonces es 1 más 1 más. Pero me estoy brincando una parte. Muy bien. Ahora pongo la x. ¿Por qué? Porque sería un factor común. Esto es 1x más 1x, el factor común es x, y adentro dejo los coeficientes numéricos. Y de la misma forma, adentro pongo los coeficientes numéricos, como este es una y, nomás pongo 1, más una y, nomás pongo el 1, y yo sé que esto tiene factor común y. Y esto es la propiedad distributiva. Propiedad, ok, pongo distributivo. Enseguida yo ya puedo hacer las operaciones. Las operaciones dentro del paréntesis es 1 más 1, 2, x, más 1 más 1, 2, y. Entonces, como hice una suma, esa fue la propiedad de cerradura. Te repito, tienes que estar colocando las propiedades al lado derecho que me justifica la operación del lado izquierdo. Entonces, ahora simplemente escribo el coeficiente numérico. El coeficiente numérico que me dio por resultado es 2. Entonces es 2x. Más el coeficiente numérico resultante es 2 y la literal respectiva es y. ¿Por qué hacemos estas operaciones? Bueno, nosotros sabemos hacer operaciones con sumas. Operaciones de suma con números. Aquí en el álgebra todavía estamos aprendiendo cómo hacer las operaciones con literales. Y lo que estamos diciendo es que las operaciones con literales obedecen la misma regla. Es decir, que lo puedo hacer yo de manera directa, que x más x es 2x. Y más y, 2y. Uno puede hacer esta verificación directa y ya de paso pues uno va practicando digamos, en siguientes ejercicios que ya no va a ser necesario justificar los pasos y podemos hacer la suma directa. Pero si a ti te dicen justifica los pasos, tú tienes que hacer todo este procedimiento que es lo típico de la resolución de términos semejantes. Entonces aquí nuestro ejercicio ya está terminado. Muy bien, vamos al siguiente. El siguiente, déjame lo borro porque ya tenía previamente hecho algo. Ahora tengo 10x más 2y más 5y más 5x. Identifico los términos semejantes. 10x, aquí es semejante con 5x. Y ahora distingo este con este, que son términos semejantes. Entonces, siguiendo el orden del alfabeto, vamos a hacerlo de manera creciente. Pongo primero las x, que es 10x, más 5x. Muy bien. ¿Qué sigue? Las y, ¿no? 2y más 5y. Entonces, aquí utilicé la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Ahora, como acerqué los términos semejantes, voy a asociarlos
y escribo 10x más 5x. Muy bien. Pongo más, acuérdate siempre poner más, paréntesis, 2y que es positivo, sumado con 5y. ¿Qué propiedad se usó ahí? La propiedad asociativa. Ahora, voy a escribir dentro del paréntesis solamente los coeficientes numéricos, que la primera es 10 más 5, y ya sabemos que eso tiene como factor común x, más. El otro es 2 más 5, cierro paréntesis, y es y. ¿Qué propiedad fue? La propiedad distributiva. Ahora hacemos la operación. 10 más 5, 15. X más paréntesis 2 más 5, 7. Y. ¿Qué propiedad es? La propiedad de cerradura. Porque hicimos operaciones de suma en este caso. O también se aplica para el caso de una resta. Ahora devolvemos el coeficiente numérico, que es 15, y ahora escribo el coeficiente literal, que es x, más 7y. También esto puede obedecer la ley de los signos, es decir, que este es más por más por más. Perfecto. Bueno, entonces aquí ya tenemos resuelto esto, que fue una simplificación. Puedo verificar haciendo suma directa. 10 más 5, 15x, 2y más 5y, 7y. Te repito, tienes que hacer estas justificaciones al lado derecho. Vamos a ir al siguiente. El siguiente ejemplo, pues, se trata lo mismo. Tengo x, y tengo y. Muy bien. Siguiendo el orden alfabético, 6x menos 2x más 2y, déjame le completo, menos 3y. Y eso fue la propiedad conmutativa. Ahora hacemos la propiedad asociativa. Paréntesis, 6x menos 2x, cierro, pongo más, siempre poner más, paréntesis, 2y menos 3y. Propiedad asociativa. Ahora vamos a sacar el factor común, que es x, utilizando la propiedad distributiva. Entonces pongo esto, x más 2 menos 3y, propiedad distributiva. Ahora hacemos las operaciones dentro del paréntesis. 6 menos 2, 4. X. Más 2 menos 3 menos 1. El signo menos es porque es el que tiene la mayoría. 2 menos 3 menos 1. Es decir, que yo puedo hacer la resta 3 menos 2
que es 1, y el signo menos, que es la mayoría. Entonces, ¿qué operación fue la que hicimos? Fue la cerradura. Y ahora juntamos el coeficiente numérico con el coeficiente literal. En este caso es más 4x. Y aquí aplicamos la ley de los signos de la multiplicación. Más por menos 1y, simplemente y. Puedo poner el 1, pero es un exceso de notación. Entonces, con esto ya quedó simplificado. Perfecto. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que tengo, pues se trata de reducción de términos semejantes, pero tienen ahora exponentes. 2x es semejante con 4x negativo. Y menos 3x cuadrada es semejante con x cuadrada. Ahora, de acuerdo al orden de las letras, que en este caso solamente es x, y tomando en cuenta el orden de los exponentes, vamos a poner primero los que tengan exponente 1, es decir, 2x menos 4x menos 3x cuadrada más x cuadrada. Eso fue la propiedad conmutativa. Ahora hacemos la asociativa. Paréntesis, 2x menos 4x. Cierro el paréntesis, pongo más, acuérdate siempre poner más, paréntesis, y escribo el coeficiente menos 3x cuadrada más x cuadrada. Y eso fue la propiedad asociativa. Muy bien. Ahora sacamos el factor común. El factor común es x, entonces dejo dentro los coeficientes numéricos, pongo x más el otro, paréntesis, menos 3 más 1. Y esto, el factor común es x cuadrada. Eso fue propiedad distributiva. Ahora hacemos la cerradura. 2 menos 4 menos 2. X. Es decir, que tú haces la resta 4 menos 2, 2, y el signo, el que tiene la mayoría, menos. Más, paréntesis, menos 3 más 1 es una resta. Puedo hacer 3 menos 1, 2, y el signo es el que tiene la mayoría. Y x cuadrada. Entonces eso fue cerradura. Como ves, es el mismo orden que estamos aplicando las propiedades. Esto no va a cambiar. Ahora agregamos el coeficiente numérico al coeficiente literal. Podemos guiarnos también con la ley de los signos. Más por menos, menos 2x. Más por menos, menos 2x cuadrada. Y ya hemos terminado este ejercicio. Podemos verificar directamente haciendo 2x menos 4x es una resta, 4 menos 2, 2, y el signo de la mayoría, menos 2x. Ahora para las x cuadrada, menos 3x cuadrada más x cuadrada, menos 3 más 1, menos 2x cuadrada. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo pues, es un problema de aplicación que nos dice: el costo del artículo A
es de X pesos. El costo del artículo B es de Y pesos. Observa que no conocemos el valor de cada artículo. Ahora, Pedro y Juan van a una tienda y en el carrito del supermercado Juan mete 5 artículos A y 7 artículos B. Es decir, que va a tener un costo de 5X, porque X es el costo del artículo A, más 7Y, porque Y es el costo del artículo B. Pero Pedro, no conforme, saca del carrito 2 artículos A. Es decir, que va a sacar 2X y agrega 2 artículos B. Agrego 2 artículos que tienen un costo de Y. Dice, enseguida van a la caja a pagar. ¿Cuál es la expresión algebraica del costo total a pagar? Esto ya es el costo, pero queremos una expresión simplificada. Entonces esto va a ser equivalente a que haga las operaciones de 5 que le agregué primero, después le quité 2. Ahora, para el artículo B, primero tenía 7Y, que es el costo, 7Y, más 2Y. La propiedad que se hizo fue la propiedad conmutativa. Ahora asociamos 5X menos 2X más, asocio 7Y más 2Y. Propiedad asociativa. Enseguida saco el factor común. 5 menos 2, que a final de cuentas es lo que hago, es sumar o restar artículos multiplicado con el costo de cada uno, y 7 más 2, Y. Ahora, 5 menos 2, 3X, más 7 más 2, 9Y. Entonces, esta es la expresión del costo total. ¿Correcto? Entonces, nosotros ya tenemos ahí pues un ejemplo de aplicación donde tenemos, digamos, desconocidos los valores del costo unitario de cada artículo. Si uno quiere sacar la cuenta, lo que uno hace es cuentas la cantidad de cada artículo, lo multiplicas por el costo y después haces una suma total. Perfecto. Entonces, nosotros usamos el álgebra precisamente para generalizar y generar modelos matemáticos. En este caso, aquí tenemos un modelo matemático del costo del total de una tienda de supermercado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que resta? Pues lo que resta es que hagamos ejercicios. Te voy a poner por ahí en el apartado de ejercicios de ese estilo para que tú practiques y pues vamos aprendiendo. ¿Qué es lo que va a seguir además de esto? En la siguiente entrega pues vamos a hacer más ejemplos de reducción de términos semejantes, pero ahora vamos a aplicarlo al concepto de una suma. Vamos a sumar y vamos a restar expresiones algebraicas utilizando primero este método que te estoy diciendo, pero ya en el contexto de suma o en el contexto de resta, y después vamos a hacer digamos un esquema, digamos una resolución esquemática, que es lo usual como aprendimos desde la secundaria. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos esta entrega.
Hasta la próxima.